Hola, bienvenidos a todos. Saludos desde el Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas y en nombre también de nuestro centro de negocio y del Centro de Negocios de San Pedro de Atacama. Vamos a dar comienzo a la última charla de este ciclo de charlas de turismo, de sustentabilidad y de tecnología, sustentistas, también apoyado por el Instituto Profesional AYEP. Así que tenemos nuevamente, como se dice en Chile, caballo bueno repite, a nuestro charlista Franklin Carpenter, hoy día con interesante charla de ecosistemas de colaboración y destinos conectados e inteligentes. Bienvenido, Franklin, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, César, y también a todos los presentes por su tiempo hoy día en conectar con esta presentación que voy a compartir ahora. Bien, ahí se ve ya conectado en pantalla. Bueno, no voy a entrar en una presentación personal extensa en esta ocasión, solo contarles nuevamente que estoy contento de poder conectar con ustedes y de poder compartir un poco desde la experiencia, desde la visión y un poco de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿ya? De estos temas que ustedes pueden ver en pantalla y que sin duda son importantes y muy relevantes para el momento en que estamos, el momento en que están ustedes en cuanto al turismo y de lo que se viene a futuro. Y un futuro no tan lejano, digamos, un futuro quizás más inmediato y comparando con otros destinos del país, quizás usted en el caso de Puerto Vara, hablo de Puerto Vara, no de Rancagua o de San Pedro de Atacama, como también podrían haber participantes, o de Río Bueno, como también escuché. Eh, Puerto Varas va a tener el privilegio de poder, ¿cierto?, participar de un programa que más adelante voy a mencionar. Entonces, son temas que son interesantes, importantes, y siempre es bueno saber cuál es la situación, ¿cierto?, el estado del arte, para saber, ¿cierto?, cuál es el nivel de preparación o qué nos falta para poder avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar entonces. Entonces, además de tocar estos temas, el foco de esta conversación que vamos a tener hoy día es viendo que desde la colaboración podemos pivotar las transformaciones que necesitan y que debiesen, ¿cierto?, tener en su hoja de ruta los distintos destinos turísticos del país. Tomemos primero como antecedente, y seguramente esto ya lo han conversado, lo han analizado, reflexionado en varias ocasiones, pero nunca está de más repasar, ¿cierto?, cuáles han sido los eventos y los hechos y los aprendizajes que han dejado estos últimos años, ya, porque ya ni siquiera es la última semana, sino que estamos hablando ya de 2 años, vamos ya casi por el tercer año de acontecimientos, ¿ya? Y acontecimientos que han afectado profundamente la actividad turística, eh, y lo interesante y lo que siempre se ha comentado es que por primera vez a nivel mundial, digamos, o sea, por primera vez un acontecimiento a nivel mundial afecta con una magnitud importante a la actividad turística. Todos los países en un momento quedaron todos por igual, todos en cero. Y eso sin duda que es llamativo y que ha despertado, ¿cierto?, la atención y acaparado muchas miradas respecto de cómo esto se va a reactivar. Y el hecho de estar todo en cero, algunos piensan, bueno, si estamos todos iguales, quizás algunos países que antes no figuraban entre los primeros podrían, ¿cierto?, tomar una cierta ventaja si tienen la capacidad de innovar y de generar cambios para poder hacer, ¿cierto?, lo que se necesita para recuperar rápidamente la actividad interna. Ahora, respecto de los aprendizajes, eh,
aquí yo anoté 5, y aquí hay muchos más, digamos, pero estos 5 yo encuentro que son impactos, ¿cierto?, que han tocado la piel de los empresarios y de los destinos turísticos. El hecho de que hoy día, y a raíz, ¿cierto?, de todos los acontecimientos, eh, que no se pueda tener ninguna certeza de que un negocio pueda ser próspero o le pueda ir bien o pueda tener cifras azules en el tiempo, es algo que muchas veces antes uno ni siquiera lo pensaba, como que siempre uno tenía el panorama, ¿cierto?, más o menos claro, o tenía sus proyecciones en su Excel respecto de los números más o menos ordenados, quizás con distintos escenarios, pero hoy día hay una falta de certeza y una incertidumbre que antes no existía, y eso obviamente que es algo que surge y que se ha mantenido durante estos últimos meses y años. Además, estos factores desconocidos o eventos que para muchos de quienes trabajan en turismo antes ni siquiera los consideraba, y que hoy día pueden afectar la operación en cualquier momento. O sea, el hecho de que hoy día, por ejemplo, exista un brote del COVID-19 en un territorio y que ese brote signifique un aumento de infectados y la ocupación de camas en las UTI, eso eventualmente podría nuevamente evolucionar en un cierre de un territorio. ¿Ya? No creo que sea así, pero hasta hace poco se pensaba que podía pasar. Y la verdad es que tampoco tenemos la certeza de que no. Dicen que las distintas etapas y fases, ¿cierto?, de apertura y cierre de territorio ha cambiado, pero uno nunca sabe. Entonces, estos factores que antes uno no los evaluaba, hoy día sí tienen ese impacto. Y eso claramente nos ayuda a entender de que hoy día no hay ninguna garantía de que van a haber turistas ni tampoco ingresos en el negocio, ¿ya? Al existir esta posibilidad de cierre de un territorio, de un destino, eso claramente va a afectar. Por ejemplo, un territorio, un destino que tiene una mala evaluación, ¿ya? Y que eso puede afectar la reputación online de un destino, o de atractivos, o de una oferta específica. Eso también antes, hablemos de hace un par de años atrás, no se consideraba, y hoy día sí se considera. Lo otro interesante y de la reflexión que seguramente muchos han tenido es que hoy en día, donde hay que poner el foco es en las cosas en que nosotros podemos tener algún nivel de control. En lo que no tenemos control, que es, por ejemplo, la cantidad de contagiados, eso obviamente no, el turismo no lo va a poder controlar, por ende, el foco no debiese estar en eso, sino que debiese estar en los temas donde sí puede haber un cierto nivel de control. Y lo último, la adaptación, ¿ya? Y eso todos lo han vivido y seguramente todos han tenido que llevarlo en la práctica, de adaptarse a los cambios, ¿cierto? Y eso hoy día es un factor clave al pensar, ¿cierto?, en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de emprendimiento, cualquier actividad que uno quiere desarrollar, saber de que va a tener que eventualmente adaptarse a una situación, a una condición de su entorno. Ahora, ¿qué implicancias tiene, ¿cierto? Esto es lo que hemos estado reflexionando, estos 5 puntos que yo les he expuesto. ¿Qué implicancias tiene sobre el turismo y los territorios? Bueno, primero, y esto es algo que se ha conversado seguramente, ayer lo escuchaba a Carlos y han habido más charlas, entiendo, donde se ha tocado el tema de las tecnologías, de lo digital, es de que los destinos, ¿ya?, y los territorios turísticos hoy día están obligados a reinventarse, ¿ya?, considerando la tecnología, ¿cierto?, la digitalización como un elemento clave para su sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Su sostenibilidad, su desarrollo, crecimiento y obviamente posicionamiento en los mercados, ¿ya? Hoy día la tecnología y la digitalización es un tema eh, que sí tiene que estar puesto siempre en la mesa y siempre se tiene que considerar en los presupuestos, tiene que estar en la hoja de ruta presente
como un elemento clave para el desarrollo del turismo local. El otro tema que también ha resultado como implicancia, ¿cierto?, de los acontecimientos, es que hoy día la competitividad se está viviendo netamente, ¿ya? Prácticamente, no quiero decir el 100% porque no es el 100%, pero está por sobre el 80% en el ámbito digital, ¿ya? Entonces, y eso lo escuchábamos ayer a Carlos y seguramente otros lo han mencionado y ustedes lo han escuchado, leído por otros lados, de que el no estar presente en los medios digitales, el no tener, ¿cierto?, una identidad digital, es porque uno no existe, ¿ya? Y eso uno lo pueden afirmar, otros quizás lo pueden negar, pero hoy día un destino, una empresa turística, si no está presente digitalmente, no existe, ¿ya? No existe para el 80% de los turistas o personas potenciales clientes interesados en visitar un territorio. Lo otro que también tiene como implicancia todo lo que hemos vivido es que la transformación digital no es solamente de las empresas turísticas, ¿ya? Cuando hablamos de un destino turístico, un territorio, no es solamente la empresa turística, el hotel, el restaurante, el operador turístico el que se tiene que digitalizar, ¿ya? Aquí la digitalización, si queremos avanzar, ¿ya?, y esto lo vamos a ver más adelante, si queremos avanzar hacia un destino conectado, un destino inteligente, tenemos que considerar de que la oferta y todos quienes forman parte de la cadena de valor del turismo tiene que estar digitalizado, ¿ya? Y esto es porque si queremos acceder a datos, ¿ya?, si queremos acceder a información fidedigna, información actualizada, ¿cierto?, en tiempo real, no nos sirve solamente la información del hotel, del restaurante y del operador, ¿ya?, o el de Carabineros de Chile, o de la frontera, o de los peajes. Necesitamos la información de todos quienes forman parte del territorio, porque todos esos datos obviamente va a enriquecer la toma de decisiones, ¿ya? Y el destino y la ciudad de por sí, visitantes y residentes, se van a ver beneficiados. Y por último, la evidente y creciente afluencia turística, ¿ya? Sabemos de que hay muchos atractivos y territorios turísticos que tienen una afluencia creciente y quizás en este último tiempo aún más, que está generando mucho estrés, se tiene que gestionar, ¿ya? Se tiene que buscar la manera en que se pueda minimizar, mitigar esos impactos, lograr, ¿cierto?, de que la estructura territorial, ¿cierto?, de la oferta turística pueda lograr que los visitantes puedan desplazarse y lograr, ¿cierto?, no generar estos atochamientos y estos incrementos importantes de afluencia turística en algunos territorios. Entonces, esos son como implicancias que vemos y que se ha visto y que estamos viviendo hoy en día, y que requiere de alguna estrategia, alguna manera, ¿cierto?, algún plan, alguna planificación para lograr mitigar y generar soluciones, y obviamente generar mejores condiciones de vida para los residentes, como también para quienes visitan los destinos. Y de aquí, y esto no es que nace con la pandemia ni con la crisis climática, pero toma mucho más relevancia y mucho más fuerza el concepto de los destinos inteligentes. Y esto sin duda es una de las alternativas que hoy día tienen los destinos, ¿cierto?, los territorios turísticos, de asumir estos desafíos que hoy día significa el crecimiento y desarrollo turístico, ¿ya? Y si hablamos de destinos inteligentes, y esto a partir de la definición que tiene Segitur, ¿cierto?, que habla de distintas características, distintas condiciones que se tienen que dar y distintos beneficios que finalmente provee la tecnología y una gestión más eficiente, más transversal del turismo en un territorio que ya tiene un desarrollo, ¿cierto?, que ya viene con un avance y con una infraestructura tecnológica dada, ¿cierto?, por otros sectores de la economía, ¿cierto?, otras actividades económicas presentes en el territorio, como también el desarrollo en sí de las ciudades,
que han logrado, ¿cierto?, de que la tecnología pueda estar más presente y hay una intervención mayor. Y eso ha permitido que el turismo pueda sumarse a esa infraestructura y permitir, ¿cierto?, sacar beneficio y ventaja para poder facilitar e incrementar la calidad de experiencia turística en el territorio. Por eso se habla de estos destinos inteligentes, eh, y estos destinos inteligentes que partió quizás unos 6, 7 años atrás, tímidamente en España, ha ido tomando mucha fuerza, no solo España, porque esto es a nivel mundial, pero quizás donde más visibilidad ha tenido y quizás mayor penetración y que ha ido abarcando más destinos, ha sido España. Y es así de que hoy día, por ejemplo, existe una red de destinos turísticos inteligentes, que hoy día cuenta con, como aparece en pantalla, 347 miembros, 226 destinos, ¿ya?, que hoy día están y forman parte de esta red y que tienen distintos niveles de madurez digital y de transformación en términos de destino inteligente, pero que todos han asumido el desafío y han empezado a incorporar dentro de su planificación y dentro de su gestión las buenas prácticas que finalmente se han logrado definir y que se han logrado probar, ¿cierto?, en distintos destinos en España, como también en otros lugares, ciudades de Europa, como Australia, de Asia y también de Estados Unidos. De hecho, hay una guía que aparece ahí en pantalla, que son las 50 buenas prácticas digitales para la nueva generación de destino, que es este documento que lanzó hace muy poquito Segitur, y donde ya se pueden conocer algunas iniciativas que han implementado distintos destinos, empresas también de algunos países que ya han avanzado en ser un destino más inteligente. Y no solo esta guía, sino que también hay una guía donde existe una oferta de servicios de distintas empresas tecnológicas que prestan, ¿cierto?, para poder resolver las dificultades o problemáticas que enfrentan los destinos a nivel local, ¿ya? Entonces, ya hay distintas herramientas, recursos que nos permiten conocer con mayor claridad respecto de los conceptos y de la implementación de estos modelos en los territorios, ¿ya? Entonces, esto obviamente facilita a destinos en Chile, por ejemplo, avanzar en estas propuestas. Porque cuando se hizo un intento, hace un par de años atrás, no recuerdo, 2017, 2018, se hizo incluso también en la cuenca del lago Yanquihue un diagnóstico de la brecha digital y, ¿cierto?, de las necesidades o las problemáticas también que existían en el territorio en términos tecnológicos. Y ahí ya se sabía, ¿cierto?, cuál era el estado del arte y qué es lo que se necesitaba para avanzar. Pero ahí había ciertas desconfianzas de si el avanzar era lo correcto, porque claro, todavía el concepto de destino inteligente era algo novedoso y que todavía hasta ese momento se conocía solamente en España. Pero esto ya está presente en varios países, incluso en Latinoamérica. Colombia ha avanzado, ya es parte de la red. Argentina, con Buenos Aires, y entiendo que otro destino más, Córdoba, no recuerdo muy bien, también forman parte de esta red. Entonces, ya países y sus destinos están tomando más confianza y están apostando por implementar estos modelos. Ahora, y esta es una pregunta que uno se hace, y me imagino que muchos destinos se hacen, es si todos los destinos están preparados para hacer un DTI, un destino turístico inteligente. Y me imagino que nuestros amigos que vienen de San Pedro, de Rancagua, de Río Bueno, de Puerto Vara, piensan que si su destino está preparado o no, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas reflexiones respecto de cuál es mi opinión, sumado a las opiniones y a las reflexiones de distintos expertos respecto del modelo de destino inteligente, a través de la prueba y el error, digamos, ¿cierto? Destinos que han intentado implementar ciertas buenas prácticas o ciertas herramientas o ciertas prácticas que, 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 que tratan de implementar, mejor dicho, el modelo y que han tenido ciertos problemas.
¿ya? Entonces, a raíz de todas esas reflexiones, yo rescato tres, y la primera, que yo creo que quizás una, es una frase bastante contundente y clarificador, digamos, ¿ya? Y que es la realidad de muchos destinos hoy en día. Primero, entender que la transformación digital de los destinos es un proceso largo, es un proceso de un par de meses, incluso ni siquiera hablar de un año o dos. Es un proceso muy largo y es bastante complejo por la magnitud de transformaciones y de pensando primero en la cantidad, ¿cierto?, de personas, de empresas, de entidades, de organizaciones que tienen que estar involucrados. Y eso obviamente hace que esto sea largo, ¿ya? Y complejo, ¿ya? Además de eso, el hecho de que muchos de los gestores locales carecen de las referencias, ¿ya? Esto ha ido cambiando, por lo que yo les comentaba, de que ya hay más destinos de distintas características que han avanzado y eso permite tener una referencia. Pero aún así todavía, en el caso de Chile, hay referencias que todavía se escapan un poco a las dimensiones y a las características y condiciones que tenemos nosotros y que podemos hacer alguna comparativa. Sumado a eso, hablemos del alto costo que esto significa. La transformación digital no es solamente y avanzar hacia un destino inteligente, implica avanzar en en la implementación de muchas tecnologías, y eso tiene un costo, ¿ya? Un costo de implementación y de mantención en el tiempo, y de que las personas, ¿cierto?, las empresas se acoplen a estas soluciones y a estas transformaciones, ¿ya? Es un costo altísimo, ¿ya? Y un costo que muchas veces los destinos no están preparados para asumir, ¿ya? No están preparados porque no cuentan con esos recursos y tampoco van a destinar todos los recursos para avanzar solamente en una temática que no necesariamente es la necesidad más relevante que puede tener un destino. Entonces, aquí claramente hay un tema de recursos económicos que un destino tiene que considerar si quiere avanzar o intentar, ¿cierto?, implementar un modelo como de destino inteligente en su territorio. Yo creo que ahí uno puede hacer ciertos avances, pero hay que entender de que esto es caro y es carísimo. La transformación digital debe abordarse también de manera integral, y esto también es importante porque muchas veces vemos distintas iniciativas que toman, por ejemplo, agrupaciones de empresarios, avanzan en la transformación digital, ¿cierto? En implementar tecnología, herramientas, web, e-commerce y otras iniciativas, y pueden ellos, ¿cierto?, lograr cierta madurez digital hasta cierto punto, pero su entorno no está en la misma senda, digamos, no está asumiendo, ¿cierto?, los mismos desafíos y no se están preparando de igual manera, ¿ya? Y eso en algún momento repercute y puede afectar o impactar negativamente los avances, ¿cierto?, que puede tener esa agrupación o ese destino en particular, ¿ya? Porque, y como dice ahí, la suma de las actuaciones aisladas no va a implicar, ¿cierto?, poder avanzar correctamente en lo que es un modelo como está, digamos, establecido de destino turístico inteligente, ¿ya? No es sumar distintas instancias, porque eso obviamente no condice el modelo y no es propicio, ¿cierto?, para que sea algo sostenible en el tiempo por las distintas dificultades, además, que significa después conectar todas estas actuaciones. Y lo último, que muchas de las empresas, y lo mencionaba antes, han ido adoptando ciertas tecnologías, han ido avanzando, ¿cierto?, en su digitalización, ¿cierto?, en su transformación digital, eh, y, y algunos, por ejemplo, implementan marketplace y otros implementan sistemas para poder hacer reservas, pero todo esto de manera fragmentada que genera una ineficiencia muy importante en cuanto a recursos, ¿cierto?, en cuanto a tiempo, y además en visión de territorio, en visión de destino. Entonces, hay distintas problemáticas que hoy día obviamente están ocurriendo en muchos destinos que no necesariamente son parte de una hoja de ruta que
que permite que ellos puedan avanzar hacia un modelo o hacia un estado, ¿cierto?, del arte avanzado de transformación digital, ¿ya? Por las distintas complejidades que esto significa. Ahora, no quiero señalar de que no se tiene que hacer nada si no se hace una iniciativa única de todo un territorio. No, para nada. Es positivo que existe el avance de algunos, pero sin duda sí es relevante si un destino quiere avanzar hacia un modelo de destino inteligente, que se tiene que lograr un trabajo articulado e integrado. Además de estos problemas, que sin duda son importantes y que requieren mayor análisis, ¿ya?, mayor reflexión, hay que también asumir de que todavía hay una brecha en cuanto a las comunicaciones, ¿ya? Todavía pasa en muchos territorios, muchos destinos, de que la conectividad es mala, ¿ya? O sea, derechamente es mala, y eso obviamente perjudica e impide que muchos empresarios o gran parte de la oferta o de la cadena de valor no puede avanzar en su digitalización, ¿ya? O genera iterancias o problemas que finalmente afectan la experiencia del turista. Ahora, y esto no es algo que solamente se vive en Chile o en países de Latinoamérica. O sea, esta es una situación que también pasa en Europa. Y yo vivo acá en España y tú sales de donde yo estoy, por ejemplo, en Barcelona, y te vas hacia los pueblos interiores y también te encuentras con el problema de la conectividad. Y hay muchos destinos que han hecho el intento de implementar el modelo de destino inteligente y no han podido avanzar por esto de la conectividad, ¿ya?, que todavía ellos tienen problemas de señal. Entonces incluso el Segitur avanzó y trató de innovar en un modelo de destino inteligente pensando en destinos rurales, ¿ya?, donde al hablar de la ruralidad se habla también la posibilidad de que existan dificultades de conectividad. Entonces, esto es también uno de los grandes problemas que enfrenta el turismo y obviamente otros sectores de la economía. Ahora, una de las grandes noticias, y que esto seguramente los que son de Puerto Varas ya lo saben y lo han celebrado, es que Puerto Varas ha sido seleccionado entre muchos otros destinos, creo que eran más de 100 las postulaciones de Latinoamérica, que van a acceder a un programa que se llama el Turismo Futuro, donde se les va a hacer un acompañamiento para poder identificar y hacer un diagnóstico en cuanto a lo que es la brecha digital y las necesidades y problemáticas asociadas a la tecnología. Y esto obviamente es una gran noticia para Puerto Varas y para Chile, porque es además el único destino de Chile que ha sido seleccionado entre los otros 9, ¿ya?, porque fueron 10 los seleccionados de Latinoamérica, y Puerto Varas es uno de esos 10, ¿ya? Entonces es una gran noticia para el turismo local, es una tremenda noticia para el turismo, y esta es una segunda oportunidad, porque como les comentaba antes, esto ya se había hecho quizás de otra manera, en otras condiciones, en otro contexto, pero esta segunda vuelta, sin duda que va a ser beneficioso, entendiendo cómo ha sido este último periodo donde la tecnología ha avanzado y muchos de los empresarios que quizás 4 o 5 años atrás no estaban digitalizados, hoy día sí están digitalizados. Ahora, en mi caso personal, yo he tenido la oportunidad de también estar en este mundo de las tecnologías y de los destinos turísticos, con la empresa Cunapac, que es una empresa franco-chilena y que ha tenido también distintas oportunidades de poder trabajar con destinos turísticos en Chile, en Colombia, y entiendo que también han hecho algunas iniciativas en Perú, pero que lamentablemente en el caso de Chile, justo fue antes de la pandemia, se hizo una intervención y un trabajo con el Cajón del Maipo, pero lamentablemente con la pandemia el proyecto quedó suspendido. Pero en este caso es una iniciativa donde tuvimos una visión respecto de cómo tenía que incorporarse la tecnología dentro del destino, ¿ya?, y en qué ámbitos, pensando en siempre la cadena de valor del turismo, y de que existían distintos ámbitos y distintos momentos
de la experiencia de viaje del turista, donde la tecnología era relevante para poder, ¿cierto?, contribuir con información y obviamente con una mejor experiencia para quien visitaba el territorio, como también una mejor experiencia para el local. Y uno de los planteamientos que nosotros sostuvimos en ese momento fue esta evolución, ¿cierto? Y esta trayectoria, esta hoja de ruta que debiese asumir un territorio, un destino, si quería pensar en avanzar hacia ser un destino inteligente. Y nosotros hicimos esta especie de hoja de ruta con distintas etapas, ¿cierto? Distintos peldaños de avance en que un destino pudiese, digamos, que pudiese lograr en el tiempo. Pensando, ¿cierto?, en un primer nivel, donde el destino tenía que digitalizarse sin saber cuál era la condición primera. Lo primero era que el destino pudiese estar digitalizado. La oferta turística, tener su página web, estar conectado en redes sociales, tener un back office, ¿cierto?, donde pudiese también poder reservar y tener un e-commerce y así una serie de otras herramientas que pudiese permitir de que este empresario, esta empresa, este emprendimiento estuviese digitalizado. Y luego, una etapa siguiente a un destino conectado, donde ya la brecha digital en cuanto a conectividad ya estaba resuelto, pero de ahí el destino tenía que ya empezar a interactuar, ¿cierto? Tenía que empezar a tener una locución interna entre sus actores, ¿ya? Y esa locución digital interna, donde además el empresario, ¿cierto?, el emprendedor o quienes formaban parte del ecosistema local ya tuviese una cierta madurez para poder empezar ya a mirar datos, ¿cierto?, y poder quizás ir tomando algunos datos a partir de la información que ellos podían recopilar. Entonces ahí hablábamos de un destino ya conectado, ¿cierto?, conectado a lo digital, pero también conectado entre ellos como oferta, como destino, como experiencia. Ya con ese avance, ¿cierto?, con esa madurez que podía existir a nivel de destino, hablábamos y veíamos el paso siguiente como un destino sostenible, donde además, ¿cierto?, de esta transformación digital, de este avance en la digitalización, en la conectividad y en este ecosistema de trabajo entre los distintos actores, donde ya el tema tecnológico, siendo importante, se veía en una situación y en un mismo nivel que la sostenibilidad. Entonces, en este momento, ¿cierto?, del desarrollo del destino, el empresario, ¿cierto?, la oferta local, los prestadores, el ecosistema, tenían la capacidad, ¿cierto?, de poder tomar decisiones que pudiesen impactar positivamente en su sostenibilidad, ¿cierto?, la sustentabilidad del destino. Y por eso hablábamos de un paso, ¿cierto?, un peldaño siguiente de un destino sostenible. Y el siguiente, un destino inteligente, ya cuando tenía resuelto lo digital, ¿cierto?, la transformación cultural digital y la sostenibilidad, entonces podía ya ser un destino inteligente. Y esto lo llevamos a una matriz, porque veíamos que también costaba mucho de que los distintos actores del territorio pudiesen comprender, ¿cierto?, esta hoja de ruta o este paso a paso que nosotros tratábamos de reflejar, ¿cierto?, a través de las distintas herramientas y de la propuesta de valor que queríamos entregar. Entonces, esto nos ayudó mucho, ¿cierto?, en la interpretación y un poco también de cómo un destino debiese plantear su crecimiento y desarrollo en términos de tecnología y también de sostenibilidad. Entonces veíamos que cuando un destino quería avanzar a ser un destino digitalizado, habían dos focos que se tenían que tocar en este desarrollo, digamos, este trabajo. Uno era el foco de la transformación digital y en la colaboración, ¿ya? Entonces, para poder digitalizarse, obviamente estaba esto de la transformación digital, pero también se sumaba la importancia de la colaboración, del trabajo y la relación, ¿cierto?, interna entre los distintos actores que estaban presentes en el territorio. Entonces, cuando ya pasaba hacia el estado de conectado, el foco de la colaboración se mantenía, pero del foco de la transformación digital pasábamos al foco de la transformación cultural. ¿Y por qué cultural? Porque aquí
Y cuando hablábamos del destino conectado, donde ya existía la capacidad interna de poder conectarse entre unos y otros de un mismo territorio y poder tomar decisiones y poder compartir información y ver lo importante que es que hoy día un empresario turístico comparte sus datos, que entregue información para que el destino pueda tener más datos para poder, ¿cierto?, tomar mejores decisiones. Entonces, ahí hay obviamente un trabajo importante que se debía hacer en términos de transformación cultural, de cambiar esa mentalidad, esa visión que tenían los actores locales. Entonces, el paso siguiente de la sostenibilidad, donde se mantenía esto de la transformación cultural, porque había que seguir empujando, ¿cierto? Y implementando y tratando de empaparse, ¿cierto? De lo tecnológico, pero que empezaba, ¿cierto?, a verse lo sostenible, lo sustentable como también un elemento clave y crítico, y que la tecnología podía apalancar cualquier esfuerzo en lograr mayor sustentabilidad. Entonces, bueno, ahí lo cultural lo sumábamos con este foco en la innovación, porque ahí es cuando ya el ecosistema está pensando, ¿cierto?, en cómo mejorar, en cómo lograr, ¿cierto?, que la tecnología pudiese impactar positivamente en que el destino fuese más sustentable, y eso obviamente hablamos de innovación. Hablamos de innovación en, ¿cierto?, las prácticas que se tienen que implementar, en las iniciativas que se tienen que implementar, que no necesariamente son del ámbito tecnológico, sino que también son del ámbito personal, ¿cierto?, humano y colectivo, colaborativo, hablando de ecosistemas. Y el paso siguiente, cuando ya se llega a esto hablemos del techo, hasta ahora de lo que conocemos del destino inteligente, es cuando volvemos a lo que es la transformación digital, ¿cierto? Pero ya con este foco de la innovación, donde vemos de que lo digital, ¿cierto? La incorporación de tecnología ya es en otro nivel. Ya estamos hablando de otro tipo de tecnología, estamos hablando de otras soluciones, otras herramientas, donde ya tenemos resuelto lo básico, ¿cierto? Lo que necesitamos para poder estar presentes y conectados en el mundo digital. Y aquí ya es donde vemos que necesitamos otras soluciones y otras herramientas para poder tomar mejores decisiones y lograr mejorar la calidad de vida de quienes están en el destino y lograr mejorar también la experiencia turística de quienes visitan. Entonces, este modelo, con el foco también puesto siempre en el visitante, el residente, fue algo que trabajamos hace ya un par de meses, años, con CUNAPAC. Y a raíz de este trabajo, tuvimos también distintas reflexiones y distintas conclusiones que fueron surgiendo de las distintas conversaciones que teníamos con los actores en el territorio, y que en definitiva nos llevaron a concluir de que uno de los problemas que eran más importantes y que se tenían que atender de manera urgente, y que finalmente podía marcar la diferencia entre si el destino podía avanzar o no, era la colaboración, ¿ya? Y ahí entendimos de que también la transformación no es solamente incorporar la tecnología, ¿ya? Cuando logramos definir este modelo, eh, pudimos detectar de que la transformación no es solamente poder implementar en herramientas y soluciones y poner sensores, sino que también teníamos que trabajar en otro ámbito. Y ese otro ámbito es la colaboración, ¿ya? La colaboración donde los distintos actores del ecosistema local, que muchas veces están atomizados, ¿cierto?, están separados, no están conectados porque no hay muchas veces confianza, no hay lazos, no hay, ¿cierto?, intereses mutuos, no sé, distintos motivos que obviamente afectan la colaboración en los territorios y en los destinos. Entonces, ahí nos planteamos cómo debería ser esa colaboración, ¿ya? Porque las colaboraciones son distintas, pueden manifestarse de distinta manera. Entonces, empezamos a analizar distintos modelos y vimos, por ejemplo, de que existía un modelo ad hoc que se llama, que es un modelo controlado, es un modelo estático, ¿ya? Porque como ustedes pueden ver ahí, hay una gobernanza, ¿ya? El círculo azul es como la gobernanza, el grupo o el círculo íntimo de las personas que toman las decisiones, ¿cierto? La presidencia, qué sé yo, las autoridades dentro de este modelo de colaboración.
que es estático, porque la interacción es solamente transaccional y es único con los distintos integrantes de esta colaboración particular, ¿cierto? No hay una interacción entre los distintos actores y generalmente son modelos de colaboración que no existe tecnología, ¿ya? Este es un modelo obviamente arcaico que claramente en estos tiempos no son sostenibles, ¿ya? No es posible de que pueda existir en un ambiente digitalizado y con el nivel de transformación digital que tenemos en estos tiempos. De ahí vimos otro modelo que es el Hub and Spoke, ya que es este modelo que también es controlado, que también es transaccional, que también no tiene interacción, pero que además de eso tiene una estructura cerrada, es decir, que hay una gobernanza interior, ¿cierto? Interna, que es generalmente la que trabaja y toma decisiones, que interactúa con los distintos integrantes de manera individual, pero son ellos quienes toman las decisiones, ¿ya? No hay una participación de todos para poder avanzar, ¿ya? Entonces es bastante cerrado. Y aquí, en este tipo de modelo, es factible incluir tecnología, pero generalmente son modelos que también no consideran la tecnología como una herramienta de trabajo o que les puede, digamos, apoyar en su trabajo por el hecho de que la toma de decisiones se hace de manera centralizada y no se consulta muchas veces con quienes también forman parte de estas interacciones. El otro modelo es el de network, ¿ya? Y este quizás es el más común y el que más conocemos hoy en día, que son las que más se utiliza a nivel de corporaciones turísticas, a través de las gobernanzas turísticas de distintos programas, por ejemplo los programas de Corfo, que son estos modelos que también son controlados, ¿ya? Hay una gobernanza central, hay ciertos recursos públicos, también a veces, pero muy poco, privados, es transaccional, ¿cierto? Los que forman parte o se benefician de estos modelos de colaboración, generalmente ellos obtienen un beneficio o entregan también algo, pero no toman generalmente las decisiones, participan quizás en algunas cosas, pero no. Pero aquí lo interesante es que aquí ya hay una colaboración y hay una interacción entre las distintas partes, ¿ya? Y lo otro interesante es que sí es posible que exista el uso de tecnología. Y luego avanzamos hacia el modelo del Open Platform, que es este modelo más abierto, donde el control está distribuido, no hay una gobernanza centralizada en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la visión de la colaboración, sino que la colaboración se hace de una manera mucho más interactiva y dinámico, sin este marco o estructura cerrada, sino que aquí en este caso es abierta, y donde generalmente en este tipo de colaboraciones está así presente la tecnología. Y ahí vemos tecnologías como las plataformas de Asana, de Trello, que son muy pertinentes para este tipo de colaboraciones y que están muy presentes además en este tipo de trabajo que uno puede visualizar. Ahora, si lo ponemos en cuanto a nivel de apertura y colaboración, claramente los primeros que yo les mencioné son modelos que su nivel de apertura es bastante cerrada, bastante baja, donde claramente no va a haber una colaboración entre los actores presentes. Y si avanzamos hacia el Open Platform, sí vamos a ver una mayor apertura y una mayor colaboración. Entonces, cuando hablamos de que un destino quiere avanzar hacia un modelo de destino conectado, sustentable o inteligente, tenemos que pensar, ¿cierto?, en que la colaboración de los actores locales, del ecosistema local, tiene que estar en contexto, ¿cierto?, de esto del Open Platform. Entonces, entendiendo la lógica que yo le he comentado de estos modelos de colaboración, el desafío que hoy día tenemos de la recuperación y también de la activación turística es que tenemos que pensar en que la colaboración local de los ecosistemas locales tiene que ser más dinámica de lo que han sido hasta ahora. Y no solo eso, nosotros le quisimos poner un ingrediente más, ¿no? Yo le pongo un ingrediente más, porque algo que se ve localmente, y hablo de localmente en Chile, es que generalmente las colaboraciones o las redes, digamos, o
las asociaciones o agrupaciones en que se constituyen, ¿cierto?, en los destinos turísticos, o no necesariamente el destino, sino que la actividad turística, son generalmente unisectorial. ¿Ya? Estamos hablando del sector turismo, que se agrupa, y muy pocas veces vemos la participación de otros sectores de la economía que claramente pueden hacer una contribución importantísima al desarrollo del turismo a nivel de un destino. Y considero, y esta es una opinión personal, pero yo sé que es compartida, de que hoy día, para poder avanzar en la transformación cultural, digital de Chile, ¿cierto?, de los destinos turísticos de Chile, se tiene que ampliar un poco la visión, ¿cierto?, en considerar la multisectorialidad para poder conformar, ¿cierto?, estas asociaciones, colaboraciones o ecosistemas locales que avanzan en el desarrollo del turismo. Eh, de otra manera, la verdad es que pensar y hablar siempre con los mismos actores no necesariamente garantiza un futuro como nosotros queremos y consideramos que debe ser. ¿Ya? Y eso, en parte, no digo que es la razón principal, pero en parte se debe a los recursos. ¿Ya? Los recursos económicos que hoy día dispone, ¿cierto?, y que pone sobre la mesa el privado, obviamente es bastante inferior a lo que pone el público. Y eso hace que claramente exista siempre una limitación respecto de poder trabajar y avanzar en el desarrollo turístico, porque el privado sí tiene que invertir, sí tiene que apostar, tiene que arriesgar. Y eso no es por maldad, ni tampoco por egoísmo, que no lo hace el empresario turístico, es porque claramente no tiene la capacidad de hacerlo. Por ende, es importante considerar, invitar a sectores que participan directo o indirectamente en la actividad turística y que podrían claramente hacer un aporte importante en cuanto a recursos, no solo económicos, sino que también en experiencia, en ejemplos de cómo ellos han innovado o cómo ellos han resuelto problemáticas que pueden incluso ser similares a las que se vive en el turismo, para poder, ¿cierto?, avanzar, tomar decisiones y poder lograr, ¿cierto?, un mayor desarrollo en el turismo a nivel local. Entonces, esta relación eh, sectorial debiese abrirse, ¿cierto? Pensando, ¿cierto?, en un ecosistema abierto, eh, eh, transaccional, pero también eh, donde todos pueden, ¿cierto?, participar y opinar y formar parte, ¿cierto?, del, del, del proyecto al cual se quiere avanzar. Ahora, la efectividad de la colaboración va a depender sí o sí de quienes forman parte y que claramente todos tienen que participar, ¿ya? Y que todos tienen un rol que cumplir, todos tienen un compromiso además que asumir y todos tienen la capacidad además de co-crear para poder, ¿cierto?, lograr innovar en cuanto a las soluciones que se pueden ir implementando y que se necesitan en estos tiempos para poder avanzar en el desarrollo que requiere el turismo en Chile para poder recuperarse, ¿ya? En una recuperación en que todavía el turista internacional no regresa y que cuando sí vaya a querer regresar, se va a encontrar, ¿cierto?, de que van a haber otros destinos que van a estar relatando, ¿cierto?, van a estar mostrando eh, una oferta mucho más activa, mucho más conectada y mucho más representativa de la realidad local que ellos pueden tener. Por ende, se va a enfrentar a una realidad mucho más competitiva cuando se produzca esa apertura. Entonces, eso requiere de que los ecosistemas locales, ¿cierto?, la oferta, los prestadores que forman parte de un destino, tienen que trabajar en poder incorporar, ¿cierto?, y fomentar la cultura de la innovación en todo lo que se propone hacer para poder, ¿cierto?, posicionarse, mostrarse, posicionarse y lograr conectar con el futuro viajero. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo debe ser la oración en este nuevo escenario que se plantea hoy y que debiese ya estar en funcionamiento, pero que al menos yo no veo que sea así? No veo grandes
cambios o transformaciones en la manera de trabajar a nivel de destino, ¿cierto?, entre los distintos actores. Por ende, es necesario revisar y tratar de hacer una reingeniería local. Y aquí, nuevamente, es donde, al menos en mi opinión, por lo que he visto, por lo que he leído y escuchado, y que veo cuál es la oportunidad que podría tener y asumir, ¿cierto?, y proponer Chile como destino, es hacer este modelo más abierto y multisectorial para poder avanzar en una oferta, ¿cierto?, y en un desarrollo mucho más dinámico, mucho más atractivo y mucho más audaz que lo que quizás conocemos hasta ahora, donde la tecnología sí o sí va a tener que tomar un lugar y donde la tecnología sí o sí va a poder avanzar y va a poder quizás tomar forma para poder empujar, ¿cierto?, a los destinos a que puedan irse digitalizando y logrando esa transformación digital y quizás en el tiempo y en unos años más adelante lograr que Chile pueda tener destinos inteligentes. Eh, Todos quienes forman parte o quieren trabajar, ¿cierto?, y comprometerse en este tipo de colaboraciones tienen que considerar una serie de factores y considerar lo importante que va a ser su compromiso y la necesidad de que los riesgos los tienen que tomar todos, ¿ya? No solamente los que ponen los recursos, sino que todos quienes forman parte de estas colaboraciones tienen que asumir un riesgo y tienen que apostar y tienen que confiar, además, en la gobernanza, ¿cierto?, de estos ecosistemas colaborativos que van a ser mucho más dinámicos, que debiesen ser, ¿cierto?, mucho más participativos y distintos, diferentes a los que conocemos hoy en día. El modelo colaborativo multisectorial, y aquí lo que yo les presento es una adaptación de un modelo que se plantea en el mundo de la salud, pero que es también aplicable en el mundo del turismo, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, en este contexto que yo les hablo de la multisectorialidad, donde hay distintas etapas donde cada uno debiese comprometerse y asumir un distinto rol, y donde se tienen que ir planteando cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones que se pueden, ¿cierto?, que pueden originarse para resolver esas problemáticas y luego ejecutarlas, ¿ya? Y donde los roles que están claramente asumidos y entendidos forman parte, ¿cierto?, de esa ejecución, donde tiene que existir una retroalimentación, ¿cierto?, y donde además se deben estar midiendo constantemente los distintos indicadores que además les permite a quienes forman parte de estos ecosistemas eh, volver a reinvertir, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, seguir avanzando en el trabajo conjunto de lo que debiese ser un destino de ahora en adelante. El relacionamiento entre los distintos actores es importante debido a que las distintas innovaciones que pueden mostrar y compartir los distintos actores van a ser importantes porque pueden ser prácticas que pueden ser, ¿cierto?, asumidas, interiorizadas, integradas para el turismo, que quizás antes nunca se había considerado, pero que en los tiempos que vivimos hoy día sí pueden formar parte de ella. Para terminar, algunas consideraciones. Eh, para avanzar hacia el turismo que queremos, debemos avanzar en una acción colectiva, ¿ya? Esto no es responsabilidad de algunos. Uno tiende a mirar a la autoridad y decir, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Pero resulta que todos formamos parte de eso que queremos. Entonces, todos debiésemos tomar un rol y todos debiésemos, de alguna manera, empujar el carro para que podamos avanzar. Y lo importante de esto, de la acción colectiva, es la posibilidad de que podamos generar nuevos aprendizajes. O sea, todos quienes participan en la cultura de la innovación y que asumen riesgo y el reto de avanzar, van a tener un nuevo aprendizaje, ¿ya? Y van a poder quizás encontrar nuevas formas de trabajo
y que eso, tanto para la empresa, para la persona, el individuo, como la empresa, como para el territorio, el destino, va a trascender en un resultado que claramente puede ser transformador. ¿Ya? Eh, Además, la colaboración multisectorial que planteo no debiese ser visto como una configuración única, ¿ya? Porque tiene que ser dinámico y además tiene que evolucionar, ¿ya? No puede ser estático, ¿ya? No puede depender, por ejemplo, de una gobernanza que dure 1 año, 2 años, debiese ser mucho más dinámico, mucho más interactivo, rotativo, para que todos se empapen, ¿cierto?, de la innovación y del reto de querer aprender, ¿cierto?, de adquirir estos nuevos aprendizajes y de transformarse. ¿Ya? Y toda esta configuración que se plantea, yo lo sitúo como el escenario ideal para que un destino pueda ir avanzando en estos pasos a pasos que yo les mostré de evolución hacia un destino sustentable e inteligente. ¿Ya? Y eso requiere, ¿cierto?, de una participación y un compromiso de todos, ¿ya?, en este contexto de la colaboración. Entonces, ¿cómo definimos y implementamos una manera más innovadora y dinámica de colaborar? Bueno, el mejor escenario para innovar, y esto lo dicen los expertos de distintos sectores, es hacerlo en un ambiente, perdón, impredecible, y este ambiente impredecible ya lo hemos estado viviendo y lo seguimos viviendo. Entonces, hoy día estamos en el mejor escenario para poder generar los cambios que se requieren para poder colaborar y avanzar, ¿cierto?, en esta mirada de destino que buscamos, ¿cierto?, para los destinos de Chile, que sean destinos eh, más conectados, ¿cierto?, más inteligentes, más sustentables, eh, y que finalmente cumplen con la expectativa y el compromiso, ¿cierto?, que se le da al visitante, como también con la seguridad, con la felicidad que busca también el residente de querer vivir en su ciudad y de querer compartir lo que tiene con otros. Les dejo estas palabras de Albert Einstein, que yo lo leí varias veces en varias presentaciones durante la parte dura de la pandemia, pero que está tan vigente hoy en día como en esos días, semanas y meses del año 2020. Muchas gracias. Espero de que los temas expuestos hayan sido de su interés. La verdad es que a mí son temas que me apasionan. Creo que hay mucho por hacer todavía, hay mucho donde crecer y mucho donde además se puede contribuir y donde quizás los destinos de donde ustedes están hoy día pueden formar parte, ¿cierto?, de esta cultura de querer hacer las cosas de manera diferente. Gracias Muchas por la... gracias, Franklin. Sin duda, muy, muy interesante. Creemos bueno, que es la idea también de este ciclo de charlas, exponer estos temas que muchas veces no son tan populares o que no se ven a cada rato en los titulares. Es porque justamente falta en Chile internalizarlos. Hoy día muchas de las cosas que tú hablaste de las tecnologías, la mayoría de las tecnologías existen. No estamos hablando de crear nuevamente la rueda, sino que justamente que las decisiones se tomen para hacer estas implementaciones que son tremendamente importantes. Recordamos ahí, por favor, a los asistentes, responder la encuesta, que es súper importante para medir justamente nuestras acciones. Y como tú comentabas, Franklin, bueno, Venecia está haciendo algo muy interesante con el tema de turismo 4.0, con la medición de visitantes, Croacia también, justamente también con el tema de cruceros, y ver que justamente estos lugares, bueno, volviendo al ejemplo de Venecia, que sufría una saturación importante, cómo lo está desarrollando y solucionando justamente a través de la tecnología y este turismo 4.0. Hay ejemplos notables. Yo creo que y Chile tenemos un laboratorio espectacular justamente para implementar todo eso. Así Abrimos es. también el micrófono para quienes quieran hacer alguna consulta, Franklin, comentario también, siéntanse en libertad de poder levantar la mano.
que si hay alguien por ahí, pues, quedaron todos bastante claritos, ¿o no? ¿O están tímidos? No, parece que no hay Yo creo nadie. que es interesante la experiencia que va a tener Puerto Varas ahora. Sí, sí, muy interesante. Sí, Una consulta, yo tengo una pregunta acerca justamente de eso, porque vimos el titular, conocíamos un poco qué es lo lo que viene desarrollando el BID. Ahora, ¿quién hace ese trabajo específicamente? ¿Hay una empresa? sí. Habían dos licitaciones. Había una licitación para los destinos, para saber qué destinos iban a participar del Sí, programa, y ¿ya? hay una segunda licitación de la empresa que Mm, se hace cargo de ejecutar, digamos, el diagnóstico en el destino, en este caso Puerto Varas. Y en esa segunda licitación entiendo que ya también están los resultados, pero no sé quién adjudicó, no sé quién adjudicó Puerto Varas. perfecto, sería, bueno, ahí vamos a buscar esa Sí, información. pero lo que sí sé es que es un externo, pero entiendo que a nivel local se armó un equipo de trabajo, de hecho hay varios, eh, creo que estaba IEP, incluso estaba, no, perdón, la UNAP, estaba el Andrés Bello participando, estaba, ¿cómo se llama? Que estuvo Turismo Regenerativo, que es presidente o representante de la GSTC, que hizo una charla también contigo Jorge acá. Moller. Jorge Moller, Sí, perdón, Jorge, Jorge Moller. claro. Jorge también está dentro del equipo que hizo la propuesta. Ah, perfecto. Vamos Así que a yo me imagino preguntar a que hay una Jorge. contraparte local Sí, bien que es municipal, interesante, que lo articula y el también el municipio. municipio, claro, y Mm, también la corporación, entiendo que la corporación de turismo, creo que mm. también está ahí participando. Perfecto. Hernán, ¿activaste la cámara? ¿Tienes alguna consulta, comentario? Adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, este tema sí lo encuentro muy interesante y la verdad es que lo que siento, por ejemplo, en estos temas de destino turístico inteligente, va a ser entonces Puerto Varas como el innovador, ¿verdad? Entonces, tengo varias inquietudes y varias preguntas. Primero, ¿cuál es lo mínimo, cuál es la base para que un destino sea catalogado como destino turístico inteligente? Esa es la primera pregunta. La segunda es, y mejor dicho, más que nada un comentario, es cómo se hace a nivel nacional. Siento con esta iniciativa y con otras más que existen, que siento que hay falta de liderazgo y de real interés en la industria del turismo en Chile. Como que en muchos lugares no creen que la actividad turística le podría traer muchísimos dividendos y muchísimo progreso a toda la gente, a todas las ciudades, desde los pueblitos hasta las grandes ciudades. Siempre saco el ejemplo de México, que tuve la oportunidad de conocerlo, y que ellos tienen, no sé, yo estoy unido a varias entidades turísticas de México, por ejemplo, de Guanajuato, y no hay día que no salga alguna actividad turística, no hay día que no tengan una publicidad de un congreso, de un festival. Ayer veía el Festival Cervantino, que es de Cervantes. 2 semanas de festival en una ciudad donde concurren muchísima gente de todas partes. O sea, ellos saben lo que ellos viven realmente del turismo y de otras cosas más, por supuesto, pero para ellos la industria turística es de primera necesidad. O sea, está en el tapete o en los temas nacionales, pero todo el tiempo. Entonces, ¿de qué manera uno puede comenzar? Porque, por ejemplo, ahora va a empezar Puerto Varas. Listo, Puerto Varas es un destino inteligente. ¿Cómo nos comunicamos con Puerto Varas? O sea, Puerto Varas se va a tener que comunicar con destino inteligente de Europa, de Canadá, de Australia, Estados Unidos, porque no va a haber otro destino inteligente acá. Y también pasa que también hace un tiempo atrás yo estaba muy contento y feliz por una iniciativa gubernamental, que no me acuerdo de qué gobierno era, pero que decía como Internet para todos. Y no sé qué empresa la asumió, parece que era Entel. Al final quedó en nada. Es como que todo el mundo que iba a poder acceder a Internet, porque hay muchos que estamos
totalmente interesados en estos temas, pero acá en Río Bueno tenemos súper buena conectividad, pero donde están los destinos turísticos propiamente tal, atracciones turísticas, acá en esta región deja mucho que desear. Entonces, primero que nada, ¿qué tiene que tener un destino para que, cuáles son los ingredientes que ponemos en la juguera para que, por decirlo de alguna manera coloquial, para que sea considerado destino turístico inteligente? ¿Y cómo se hace? O sea, ¿quién lleva la batuta? ¿La directora de Cernatur? ¿El gobierno? ¿Las regiones? ¿O se puede comenzar comunalmente, después abarcando más? En este caso la iniciativa de Puerto Varas, después de Puerto Varas, ¿cuál vendrá? ¿Otra ciudad? Etcétera. Esas son Claro. algunas preguntas y inquietudes. Sí. Bueno, primero aclarar que en el caso de Puerto Vara, este proyecto, donde fue seleccionado junto a otros 9 destinos de Latinoamérica, es un diagnóstico. Lo que ellos van a identificar es cuáles son las brechas y cuál es el estado del arte en cuanto a el uso de las tecnologías en el territorio. ¿No? Qué tan presente está la tecnología para el tema y desarrollo del turismo a nivel local. Entonces, no hay un compromiso, ni tampoco hay una hoja de ruta todavía definida para que Puerto Varas asuma este desafío de avanzar hacia ser considerado un destino inteligente. Entonces, y esto es muy similar a lo que pasó hace 5 años atrás, cuando Corfo, y bueno, la subsecretaría, Senatur y Corfo, y Segitur, que es de España, y también hicieron una intervención en la cuenca del lago Yanquihue, hicieron un estudio y también identificaron cuáles eran las brechas y qué se requería para que la cuenca del lago Yanquihue pudiese avanzar hacia la transformación digital, en este caso, ni siquiera pensando el ser destino inteligente. Entonces, esta es como una segunda oportunidad, como lo mencionaba antes. Ahora, de aquí, ¿qué va a pasar después? La verdad, no se conoce. Ahora sí, a nivel país, existe una estrategia de transformación digital, de innovación y transformación digital en el turismo. O sea, hay una estrategia nacional, una hoja de ruta con iniciativas que ¿Ya? están hoy día que se están ejecutando, que ya viene de estar, digamos, en ejecución hace ya más de 2 años. De hecho, yo participé en una consultoría de actualización de la estrategia. Y claro, vino esto de la pandemia, entonces muchas de las iniciativas quedaron en suspenso o en pausa o simplemente no se ejecutaron. Y ahora se está volviendo como a retomar. Pero dentro de esa definición de la estrategia no existe nada claro que indique de que exista interés a nivel país, de que existen destinos que avancen hacia un modelo de destino turístico inteligente. Y ahí, y un poco yendo también a tu pregunta de qué es, qué significa ser un destino inteligente o qué se necesita para tener esa categoría, bueno, es una serie de elementos que además no depende exclusivamente o solamente del turismo. O sea, de hecho, los destinos que hoy día están en la red de destino inteligente en España son destinos que a nivel de ciudad ya tienen una infraestructura tecnológica, pero a partir, digamos, de otras necesidades, digamos, que existen a nivel local y que van un poco dando respuesta y solución a las necesidades locales, de temas de seguridad, de temas de transporte, movilidad, de vivienda, de salud, o sea, muchos temas a nivel local, pensando en el residente, que se van resolviendo o se van mejorando o siendo más eficientes a través del uso de las tecnologías. Y el turismo se suma a esta base, digamos, a esta infraestructura local, agregando más tecnología o herramientas más propios de la experiencia turística, pero utilizando ya esta red local, digamos, esta planta ya avanzada de ciudad inteligente. Entonces, claro, si hablamos de ciudad inteligente, en Chile sí hay algunas iniciativas y algunos avances. Por ejemplo, entiendo, bueno, Santiago, obviamente, Temuco, Valdivia, ellos sí han hecho algunos avances en esto de los smart cities. Entonces, claro,
quizás pensando en una estrategia más a mediano o largo plazo, esas ciudades que están teniendo avance o están incorporando tecnología pensando en mejorar la calidad de vida de los residentes, podrían, ¿cierto?, ir adoptando también soluciones o herramientas que permitan también mejorar la calidad de la experiencia del turista. Esa sería como la lógica, y en orden cronológico, pensando en una hoja de ruta, y también siguiendo un poco lo que ha pasado en España. Aquí hay una red, hay muchos destinos que dicen ser ya parte y tener cierto nivel de inteligencia, por decirlo de una manera, pero que en la práctica también tienen los mismos problemas que se viven en cualquier otro lugar, digamos. Pero sí, claramente tú notas cierta diferencia. Ahora, ¿cómo poder determinar o definir cuándo ya un destino puede ser más inteligente que cuando tú logras que tu destino sea, por ejemplo, más accesible para todos? O sea, el tema de la accesibilidad universal debiese formar parte, ¿cierto?, de la estrategia de un destino turístico que quiera avanzar, ¿cierto?, en este modelo. Esto que yo les comentaba sobre la infraestructura tecnológica, que ya pueda existir, puede ya tener cierto nivel de desarrollo en un destino, ciudad o territorio, que eso ya esté consolidado y que el turismo se suma a eso. Que cuando un destino ya puede dar ciertas garantías de sostenibilidad, ¿cierto?, de que el destino puede ser más sustentable, ¿ya? Y cuando tú ya puedes dar ciertas garantías, es porque tú efectivamente has incorporado buenas prácticas y estás implementando actividades y acciones de manera eficiente y además eficaz para, ¿cierto?, lograr la sostenibilidad. Y así, bueno, yo creo que esas son como las más determinantes, pero claro, si tú sumas ahí, por ejemplo, la importancia de lograr una mayor calidad de la experiencia turística, entonces ahí tú vas viendo cómo ir resolviendo problemas al que se enfrenta a través del uso de aplicaciones o mediciones a través de distintos sensores que están ubicados en distintos atractivos para poder medir la intensidad de visita y así ir reduciendo ciertas cosas. Entonces, son esos factores. Entonces, no sé si te contesto todas las preguntas, pero claramente en el caso de Chile hay una estrategia, no se define si hay un interés de avanzar en que los destinos sean más inteligentes, pero sí yo creo que se están haciendo cosas que eventualmente en un plazo más lejano podría ser favorable para que los destinos puedan ser más inteligentes. Y por lo mismo, nosotros en CUNAPAC vimos esto de que hay pasos previos, ¿cierto? Hay niveles o estados previos que son importantes de ir logrando, ¿cierto?, para poder ir avanzando. Y que quizás ahí yo creo que los destinos pudiesen abrir un poco la mirada y ver cómo poder ir quizás incorporando estas buenas prácticas para poder ir avanzando en su futuro, digamos. Dale, gracias, Franklin. Muchas De nada. gracias, Hernán, por la pregunta. Ahí solamente para complementar, y como bien decía Franklin, siempre hay un paso previo. Hace poco tuvimos la oportunidad justamente con Wendy, que también está en esta sala, de de participar en la certificación internacional de turismo sostenible de la GSTC. Y uno de los casos que se vio fue justamente el de Guanajuato, donde ahí está una de las grandes diferencias, o uno de los grandes pasos previos, que es el levantamiento de data. Hoy día en Chile estamos muy atrás en cuanto Claro. al levantamiento del dato. O sea, recordemos que aquí las cifras de visitación de ciertos destinos todavía se levantan por una autoencuesta de los alojamientos. Y ahí estamos, más las visitas de Claro. parques nacionales, etcétera, etcétera. Pero es todo. Y esas son las cifras oficiales hoy día. Y para gestionar cualquier cosa, primero tienes que conocerlo. Así que yo creo que ahí hay un paso previo muy importante. Sí, sí. RetroCat, que no sé cuál es tu nombre, encendió la cámara. ¿Tienes alguna consulta, Hola, duda? ¿Sí? hola ¿Cuál es tu nombre? Carolina, por acá. Carolina. Oye, yo estoy a años luz de lo que se habló y creo que muchas de las personas en turismo en Chile quizás podemos estar como yo, pero me quedo con lo interesante de lo que se ha hablado y poder quizás partir haciéndolo a microescala.
Por Claro. ejemplo, esto de crear un ecosistema, de estar súper presente en las redes, son cosas que son, bueno, son los pasos que creo que son súper importantes para estar haciendo turismo en Chile. Nosotros partimos con, nosotros vivimos en un domo en el campo y donde yo vivo no existe el turismo, no existe el concepto de turismo. Y es un lugar muy lindo porque es un pueblo como colonial. ¿Dónde es? Y nosotros, imagínate, hicimos un domo, entonces lo hicimos bien escondido para no romper lo que es el pueblo. Y a partir de esto hicimos otros domitos, que es lo que empezamos a promocionar y a la gente le gustó. Y a nosotros nos pasó algo con la pandemia que fue como todo lo contrario, que como la gente necesitaba estar aislada, sirvió este concepto de hacer como este tipo de domo chiquitito en un lugar rural que también es muy apartado, que no hay mucha gente. Y justo cuando empezamos, que fue la pandemia, fue como no sé, ha estado siempre arrendándose constantemente. Pero es súper importante estar en redes y hacer estos, ¿cómo se puede decir? Como alianzas tecnológicas, incluso estar metido en, no sé, pues en estas páginas como Airbnb quizás, o Booking, ¿me entiendes? Porque aunque es a baja escala, es lo que se está ocupando ahora, o sea, la gente se mete y busca, programa, hace su calendario y llega. Entonces, lo que nos está pasando ahora es que necesitamos hacer como esto del ecosistema, de qué más pasa cuando llegáis ahí, porque la gente llega y nosotros ¿qué vendemos? Así como ven a a olvidarte de todo, vente para el campo, y eso hay, pues hay canales, hay sauces, hay terrazas, hay ruido de agua, entonces la gente, muchos no quieren ni salir de ahí, van con sus libros, van a disfrutar de ese lugar, pero los lugares en sí que hay ahí son súper atractivos, está Doñigo al frente, están no sé, por las chamanteras, las aguardientes, es como que uno se puede hacer un turismo de puros puntitos que son todos los pueblitos que tenemos por ahí. Pero por ahora no existe mucho y como está funcionando, pero es a lo que queremos poder llegar, es como hacer circuitos y hacer algo que la gente también vaya y pueda salir a hacer otras cosas o tener otras experiencias. Así que bueno, eso quería contarles, que gracias a Franklin por la charla, porque como les digo, van a años luz, pero puedo bajarlo a escala a lo que está pasando allá en Coinco. Y quedan invitados todos a Coinco. Gracias. Ya. Chao. Muchas gracias, Coinco. No conozco Coinco, así que vamos a la invitación. Oye, lo que decía Carolina es súper importante. Cernatur el año pasado, en 2021, registró 25 millones de viajes internos y el turismo interno de corta distancia fue uno de los mayores beneficiados justamente por la pandemia. Y también ya identificado como un fenómeno a nivel global, también como la OMT, por la OMT, perdón. Así que muy interesante eso y nosotros acá en la cuenca del lago Yanquihue tuvimos, y siempre lo doy como ejemplo, en el balneario de Las Cascadas, que está a orilla del lago Yanquihue, a los pies del volcán Osorno, ha sido históricamente un lugar de visitación muy estacional en verano. Pero en el proceso de pandemia les fue muy bien, porque recibían visitación todos los fines de semana de turistas entre Valdivia y Puerto Montt. Así que toda crisis también es una oportunidad. Así que eso, si no hay más comentarios, preguntas, callen ahora, o sea, hablen ahora o callen para siempre. Ya para ir cerrando, agradecer obviamente al Centro de Negocios Cercotec de San Pedro, Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas y al Instituto Profesional AYEP por este interesante ciclo que esperamos que se replica probablemente dentro de este mismo año o ya para el próximo. Así que muchas gracias por asistir y te dejo, Franklin, para que puedas cerrar la charla de hoy día. Bien, bueno, gracias César nuevamente y a todos los presentes. Estás muteado.
César. Yo, No, yo sí, yo ya me pedí. ¡Ah! Tierra ya. Franklin, Tierra Franklin. sí, no, yo estaba cerrando. No, quería agradecer nuevamente, César, y a todos los presentes por la oportunidad de acompañarlos hoy día. Creo que estas charlas, obviamente, son siempre bien recibidas y sirven mucho para escuchar muchas veces ideas distintas o compartir a veces ideas similares. Entonces, nunca está de más conectarse y aprender o quizás a veces refutar o no estar de acuerdo. Creo que siempre es una buena oportunidad. Y eso, yo creo que el turismo en general necesita que nos comprometamos más, de que podamos trabajar más, asumir esos riesgos, colaborar de verdad y asumir de que es responsabilidad de todos. El desarrollo y el futuro de nuestra actividad no depende solo de la autoridad, sino que también depende de lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y éxito a todos y espero verlos pronto en otro taller, charla. Perfecto, muchas gracias Franklin y buenas tardes a todos. Seguimos en contacto Saludos y a Claudio. este contenido y otros Muchas contenidos gracias. están en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden seguir, lo pueden compartir. La idea es que lo compartan. Así que muchas gracias y buenas tardes. Chau, chau. Gracias, César. Franklin, gracias a todos. Buenas Chao, tardes a chao. todos. Chao, Buenas tardes. Chao, saludos a todos. chao. Saludos. Chao, César.